Bien, vamos a un tema súper relevante. El informe de la Comisión Investigadora por las Muertes en el Sename de la Cámara de Diputados fue aprobado en general. Esto busca integrar elementos al servicio que le permitan superar la crisis que actualmente vive el sistema. ¿Cuáles son las necesidades más esenciales que tienen hoy los jóvenes que han sido vulnerados, los niños también? ¿Cómo volver a evitar que estos niños y adolescentes sufran tratos indignos en los centros? Vamos a conversar sobre este tema. Está con nosotros Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos, la que ha investigado sobre las políticas de infancia en nuestro país. Marcelo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mañana informativa. ¿Qué tal? Bien, bueno, este informe de la Comisión del Sename en la Cámara de Diputados revela lo que hace rato ya parece ser una verdad casi consensuada, ¿no? Que hay una violencia estructural o naturalizada dentro del sistema, que las condiciones son bastante precarias. ¿Qué te parecen las primeras conclusiones que hemos conocido? ¿Están conformes o no ustedes que han tratado los temas de infancia con las conclusiones a las que están llegando nuestros diputados? A ver, yo creo que, tal como tú dices, esto no representa ninguna novedad respecto de todo lo que ha sido el devenir durante estos últimos años, en donde hemos hecho varios análisis tendiente a básicamente las conclusiones que hoy día se están instalando en el informe. Yo rescataría las 4 principales que se han conocido. La primera, en relación a los procesos de reunificación familiar, a la valoración de la familia que hoy día está invisibilizada en el sistema. Muchas veces estas familias que vienen de lugares vulnerables, de situaciones de pobreza, que no tienen ni siquiera una representación jurídica ante los tribunales, están peregrinando por buscar posibilidades de reunificación con sus niños. Muchas veces también esos niños han llegado a estas condiciones de situación de protección producto de diagnósticos que no han contado con la calidad ni con la pertinencia adecuada para poder acreditar efectivamente su situación de vulnerabilidad. Entonces, esos instrumentos que a veces usan los jueces de familia dicen de las familias que precisamente están invisibilizadas, situaciones que impiden esos procesos de reunificación. Y en consecuencia, la primera conclusión de esta comisión es decir, miremos la familia. Preocupémonos de esa papá, de esa mamá que necesitan apoyo, intervención terapéutica para iniciar un proceso de reunificación familiar. Habla del Servicio Nacional de la Familia. La verdad es que la institucionalización, la organización, muchas veces es como el techo que se pone antes de las columnas. Acá hay que mirar desde la gestión, hay que mirar desde que los equipos terapéuticos empiecen a hacer visible a la familia. Porque da la sensación que lo otro puede ser sumamente burocrático. Cuando tú esperas en el fondo que la institucionalidad se ponga al día, a veces renuncias a cosas que puedes gestionar ahora ya, porque hoy día hay una urgencia. O sea, ya es tarde, digamos, para la urgencia. Era urgente ayer, antes de ayer y hace años, digamos. Bueno, esa es la discusión de fondo. Acá se ha ido perdiendo el sentido de urgencia por ir apostando a una estrategia legislativa que crea institucionalidad y que hipoteca la capacidad de gestión. Cuando nosotros hablamos de reunificar la familia, cuando hablamos de mirar a la familia como un elemento terapéutico donde uno puede trabajar, puede intervenir, eso no quiere suponer o no tiene por qué esperar a la creación de un Servicio Nacional de la Familia. Al contrario, hoy día están las herramientas para hacer intervención terapéutica en materia de reunificación. Un segundo elemento que me parece súper relevante de la comisión es que se acredita la necesidad de la representación jurídica de los niños. Fíjate que el proyecto del defensor del niño carece formalmente, lo explicita en el artículo 17, de no hacer representación jurídica de los niños, salvo en casos extremos de alta connotación pública. ¿Qué significa que ese defensor se convierte en algo más bien simbólico que en algo concreto, que cautele los derechos ante los tribunales, por ejemplo, de los niños que están vulnerados ya en sus derechos? Hoy día el proyecto tal cual está planteado no da representación jurídica a todos los niños. Ya. Y como tal es meramente simbólico y solamente resguarda el nivel general y en algunos casos acreditados de connotación pública puede intervenir. Entonces, y ese defensor, perdón, en el caso de los niños del Sename, ¿cómo podría representar jurídicamente a esos niños? ¿En qué tipo de materias? Cuando hay un juicio, por ejemplo, decidiendo con quién se queda un niño, cuando hay una vulneración de los derechos dentro del Sename, ¿para qué serviría esa figura? ¿Y de qué manera podría cautelar los derechos ante los tribunales de nuestro país de los niños del Sename? Hay varios elementos. Y de los jóvenes y adolescentes del Sename. Hay varios elementos. Hoy día existe la figura del curador ad litem, que opera en algunos casos y que en la práctica es muy limitada respecto de la cobertura de temas que pueda ir abordando frente a los tribunales y de las instancias en que precisamente se resuelven los temas. ¿Por qué? Porque precisamente vienen de la autoridad, vienen del Estado, que muchas veces es el mismo vulnerador.
Entonces, en la práctica no gozan de autonomía, no gozan de cobertura y muchas veces no se pronuncian sobre materias que son directamente relacionadas con el bienestar del niño. Cuando nosotros vemos las situaciones de maltrato, cuando vemos todos estos otros elementos que declara la misma comisión, la presencia de un defensor del niño que esté resguardando y cautelando el bienestar físico, mental, emocional, que esté preocupado también de la relación con su familia, que esté buscando la mejor alternativa por el bien superior del niño, son todos elementos que hoy día los curadores ad litem no cubren. Y en la práctica lo que se requiere es fortalecer ese mecanismo de representación jurídica autónoma del Estado. ¿Qué significa eso? Significa que hoy día, si es que el CENAME está incurriendo en graves vulneraciones de derechos, el defensor del niño sea capaz de poder demandar al CENAME, sea capaz de poder iniciar procesos, hacerse parte en una querella de acciones judiciales, incluso contra el mismo Estado. Entonces, hoy día ese reconocimiento que da la Comisión a la necesidad de contar con representación jurídica es clave. Porque la secretaria del Consejo de la Infancia hace unos días en una columna plantea que no es necesario, Estela Ortiz plantea que existen modelos referenciales, etcétera. Evidentemente, en países donde está garantizada la representación jurídica a los niños, pero hoy día en nuestro país no existe. Y hoy día lo que hay es tremendamente limitado y no es autónomo respecto de las acciones que hacen con el Estado. Esa sería, como yo diría, la segunda conclusión importante. La primera, el reconocimiento de la familia. La segunda, la necesidad de representación jurídica para los niños. Una tercera es darnos cuenta de que tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis asociada a la salud mental y a la salud emocional de los niños, la administración de los medicamentos, la disponibilidad de psiquiatras y de profesionales de la salud mental, los diagnósticos bien hechos, los diagnósticos bien hechos, pero eso no se pronuncia en la Comisión y yo creo que eso es fundamental. Hay instrumentos como los diagnósticos ambulatorios que carecen del rigor, que carecen de la supervisión, que carecen de un sistema de auditoría que dé cuenta de que ese diagnóstico ha sido bien hecho, es pertinente y oriente adecuadamente al juez para definir las medidas cautelares. Yo creo que eso es uno de los elementos que faltan, al igual que la definición de estándares o que la mirada a la ley de subvenciones, que son otros elementos que van a la crisis estructural del sistema, donde derechamente, si no tienes la disponibilidad de recursos para invertir todo lo que tienes que invertir por niño, es muy difícil que logres su rehabilitación. Ahora, Marcelo, me gusta tu mirada en el sentido que te quedas con lo bueno y con lo que es una propuesta para que el CENAME mejore y que también es uno de los objetivos que tiene esta comisión investigadora y este informe que está siendo aprobado, pero también uno se pregunta si se puede avanzar en el CENAME cuando todavía la crisis actual no está del todo diagnosticada y cuando a lo mejor quedan cosas todavía por esclarecer, como la cantidad de muertes que ha habido. Sí. Se ha propuesto la creación de una comisión de verdad. Y hay varios expertos que están de acuerdo con esto. También hay alguna discrepancia entre fundaciones, por ejemplo, que han seguido el tema del CENAME, que dicen aquí ha habido más de 1.300 muertes, reconocido incluso por el propio informe que fue entregado por la institución, etcétera, pero la Fiscalía está hablando de investigar unas 260. Entonces, ¿qué pasa con todo el resto de muertes que ha habido dentro del CENAME? ¿No será importante? No sé si antes de hacer los cambios, porque no se puede seguir esperando, pero al menos en paralelo el poder saber realmente qué ha pasado dentro del CENAME y quiénes son los responsables de lo que ha pasado dentro del CENAME. Porque aquí da la sensación de que cuando hay un problema en una institución del Estado, las responsabilidades muchas veces quedan muy diluidas. Sí, a ver, yo creo que nada obsta uno con lo otro. O sea, efectivamente una comisión puede ser reparadora para las familias, pero es incongruente una comisión de reparación que no se hace cargo de todas las muertes del CENAME. O sea, estamos hablando de 1.313 muertes. O sea, hay familias que están ahí que quieren una explicación del por qué su hijo terminó muerto en un sistema de protección. ¿Y por qué la Fiscalía habla de investigar 260 y no las 1.313? Mira, yo creo que hay varios elementos. O sea, hay elementos procesales que tienen que ver con la prescripción, hay otros elementos que están asociados a la tipificación de la causal de muerte, hay otros que están asociados solamente a la red de CENAME. Entonces, pero acá no se puede hacer esa discriminación. Hay 1.313 muertes, hay 1.313 familias que están esperando una respuesta respecto a esto. Entonces, cuando uno habla de generar una instancia como una comisión de verdad y reparación, bueno, se tiene que hacer sobre el total. Y evidentemente también hay responsabilidades administrativas, hay responsabilidades políticas que están asociadas en todo este proceso que no se pueden eludir, que eso es parte de la reparación, que eso es parte del proceso mediante el cual el Estado de Chile le pide perdón a esas familias
a las cuales les dijo que les iba a proteger a sus niños. Por tanto, ¿tú qué crees? ¿Que se debiese llegar a tener esa instancia, esta comisión de verdad y reparación, pero transparentando la información total, digamos, dándole cabida a todas las muertes y todos los casos complejos que hemos tenido? De todas maneras, más allá... ¿Pero te parece un buen avance esa proposición? Sí, me parece un buen avance, pero no debe ser algo que detenga los otros elementos que son fundamentales. O sea, acá yo quiero ser muy preciso en que no tengamos una mirada política que obstaculice el desarrollo de las medidas que hoy día requieren un amplio consenso. Si nos vamos a enfrascar en determinar, responsabilidad administrativa y política para no avanzar en todo lo demás, estamos haciendo muy mal negocio. O sea, acá lo fundamental es darle respuesta a los niños que hoy día están en una situación de riesgo. Hace 6, 7 meses atrás la ministra de Salud asumió un compromiso de hacer un diagnóstico total de los niños que están en residencia y de darles cobertura priorizada de salud. Es lo que tenemos que monitorear. Tenemos que darnos cuenta cuántos de los niños que están en residencia hoy día están recibiendo atención médica, hoy día están recibiendo atención psiquiátrica. Esos son los elementos que no nos deben detener, que no necesitamos un nuevo Sename hoy día para hacernos cargo de esas cosas, que no podemos seguir hipotecando la capacidad de gestión por todos los otros elementos que, si bien es cierto, contribuyen y van fortaleciendo el sistema de protección, no tienen el sentido de urgencia que tiene hoy día hacerse cargo de los niños que están en situación de riesgo. Ha habido algunos temas más polémicos que otros, en algunos se ha logrado más consenso y hay otros que han estado un poco más en tela de juicio. Básicamente el diputado Zafirio, por ejemplo, ha cuestionado el que se quiera entregar recursos de manera prioritaria a organismos colaboradores del Sename que él dice son cómplices de lo que ha ocurrido dentro del Sename, de las muertes, de los malos tratos, de las denuncias muchas veces de abuso o de violencia sexual, porque tenemos una serie de cosas que han pasado dentro del Sename en los últimos años. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo debiese administrarse en términos de recursos el Sename también? Porque para algunos puede ser un negocio el Sename, sí. Y a costa de vulnerar o seguir vulnerando los derechos de niños y adolescentes que ya tuvieron sus derechos vulnerados. ¿Cómo se debe priorizar? ¿Cómo se debe seleccionar? ¿Cómo se debe fijar el estándar de aquellos colaboradores del Sename para garantizar que, bueno, ok, el Estado les va a entregar recursos, pero eso va a ser devuelto con la restitución de los derechos a esos niños y no la vulneración de derechos a esos niños? ¿Cómo se hace? Bueno, tú lo has planteado. O sea, la verdad es que el primer elemento es definir estándares de calidad de la intervención. Acá no se trata solamente del estándar de calidad de cómo sea la residencia, de los salones que tenga, de los lugares que tenga para recibir visitas. No, se trata de entender, y hoy día se puede medir, de cómo cambia el assessment familiar, de cómo cambia el desempeño del niño, cómo cambia la condición de bienestar del niño, cómo el niño cuando egresa de ese hogar no vuelve a reingresar a otro sistema de protección de Sename. Son todos los elementos que uno tiene que poner métrica sobre el cual medir el desempeño de los organismos colaboradores, pero tienen que haber estándares. Y que para que hayan estándares, tiene que abrirse la ley de subvención y tiene que mirarse aquellos elementos que van a contribuir a hacer un desempeño terapéutico adecuado. Nosotros no podemos pretender que con apenas 1/3 del costo, que es lo que es la subvención en definitiva, se esté logrando los resultados que esperamos si es que no hay una modificación sustantiva en la ley de subvenciones. O sea, pero esa modificación tiene que ir asociada a estándares. Es darle realmente los recursos que requieren estas instituciones colaboradoras, pero a cambio de un estándar garantizado de calidad, de trato, de atención. Ahora, y relacionado con el resultado, ojo, claro. O sea, acá no se trata solamente de prestar un servicio, entre comillas, se trata de lograr un resultado de inserción, de reparación, de rehabilitación del niño. Ahora, yo entiendo que esos estándares están contemplados dentro del proyecto de ley que divide al Sename en 2 servicios distintos, etcétera. O sea, deberíamos avanzar en ese camino. Se ha ido trabajando en esos estándares. Yo creo que hay una necesidad, obviamente, de validar esos estándares. Estos estándares también se fijan en relación a estándares internacionales y, obviamente, la realidad local es distinta y, en consecuencia, también hay que ir avanzando en que esos estándares se vayan incorporando. Marcelo, pero hoy día, con lo que existe, tenemos instituciones colaboradoras del Sename que cumplan con el estándar deseado o que al menos se acerquen, sí. Porque también uno dice hay que mirar internacionalmente lo que pasa, pero en la realidad local también tenemos un escenario súper dispar, sí. De algunas instituciones colaboradoras que han funcionado pésimo y que a lo mejor, como dice René Zafirio, han sido cómplices, pasivos o activos en algunos casos de los abusos cometidos dentro del Sename, pero en otros, a lo mejor con mucho esfuerzo, tenemos instituciones que pueden haber funcionado un poco mejor, a lo mejor no en el estándar ideal, porque la institución completa o la institucionalidad está con un problema,
Pero a lo mejor habría que revisar esos ejemplos y ver cómo avanzar, y ahí podría haber de alguna manera una guía, un modelo. Yo creo que tenemos varios casos de organismos colaboradores destacados que cumplen estándares, que han logrado una inserción efectiva, que trabajan con la familia. Fíjate que un elemento para no perderse en esto es clave. Es clave que cuando tú detectas que un hogar está trabajando con la familia, se están cumpliendo los estándares que realmente apoyan a la intervención. Y eso es importante, porque tú me decías, esto hay que medirlo desde el punto de vista de los resultados. Tú me dices, en estos centros que trabajan con las familias, uno ve inmediatamente que el estándar es mejor. Pero el resultado también es mejor. Está absolutamente comprobado que cuando tú haces una terapia o una intervención al niño, al joven y a todo su entorno, finalmente tienes un mejor resultado, y ese niño, en el caso de, no sé, un potencial delincuente, puede tener la reinserción social que se requiere, o la guaguita que fue vulnerada en sus derechos puede volver a su familia con un mejor futuro. Mira, una de las pocas experiencias que ha evaluado eso fue precisamente una que hicimos nosotros el año 2015, con un grupo de 8 proyectos de Sename a los cuales le financiamos la intervención familiar. Y medimos durante 2 años los resultados de esa intervención familiar. En el caso de un 70%, nosotros lo medimos con una estadística internacional que se llama el NSFAS, que mide desempeño familiar. En el 70% de los casos, los niños repararon su condición de vulnerabilidad, mejoraron su bienestar, cuando hicimos procesos de reunificación familiar. Es decir, la terapia, la intervención con la familia, el trabajar sistémicamente, en el 70% de los casos mejoró la condición del niño. ¿Y eso qué te demuestra? Demuestra que tener esa mirada de trabajar con la familia, por lo menos nos va a descomplejizar gran parte del problema. El 70% es una cifra importante. Si tú le preguntabas a los grupos terapéuticos que trabajaban con familia, solo un 30% creía que la familia tenía la capacidad de restablecer el bienestar del niño. Solo un 30%. Y esa es la mirada institucional con la que está teñida la institucionalidad de protección, que la familia es un factor de riesgo, y no. La familia no es un factor de riesgo. Si nosotros trabajamos con la familia, es una oportunidad y es un recurso para lograr el mejor desarrollo del niño. Ahora, tú me hablas de trabajar con la familia, y me imagino que aquí también hay que trabajar con los funcionarios del Sename. Ellos tienen como un doble rol, de cuidadores de los niños, pero también a veces son agredidos, y también están como en una escalada de violencia donde uno no sabe muy bien dónde ponerlos. Por supuesto que aquellos tíos que hemos conocido, que han violentado a los niños, que han abusado de los niños, no caen dentro de lo que yo estoy diciendo como o calificando como funcionarios del Sename. Me refiero a aquellos que sí quieren trabajar, pero que muchas veces sienten que no tienen todas las herramientas, que no tienen la capacitación, que los protocolos no están claros, que no saben cómo contener a los niños, que frente a un diagnóstico que está mal hecho y un niño que se descompone, a lo mejor de manera absolutamente irracional, tienden a hacer cosas que ponen en riesgo la vida de esos niños sin tener la intención de hacerlo. Por eso hago la distinción. ¿Cómo se trabaja y cómo se avanza con esos funcionarios, con esos profesionales? ¿Y cómo se profesionaliza más también el servicio y a todas sus instituciones colaboradoras? Sí, mira, a ver, yo creo que lo primero, y harto mal lo han pasado los trabajadores del Sename, porque uno tiende a usar el Sename como chivo expiatorio de una crisis de un sistema que es bastante más que el Sename mismo, porque salud no da, ¿cómo se llama?, atención a los niños priorizados, porque educación no reinserta a los niños en el colegio, etc. Muchos otros elementos. Muy estructural. Pero por eso hacemos la distinción, ¿no? Pero la gran mayoría de los trabajadores de Sename son gente comprometida, tienen vocación, tienen ciertos niveles de preparación, pero evidentemente tenemos que invertir en el trabajador de trato directo, que es quizás de los estamentos más abandonados dentro de la dinámica del sistema de protección. Son finalmente las personas que se relacionan con los niños. Exactamente, que crea el vínculo con los niños. Es el vínculo más significativo que los niños van a tener dentro de la institucionalización. Muchas veces es el único vínculo significativo que ¿Y qué le pasa a esos trabajadores de trato directo? ¿Cuál es la crisis que tienen ellos? ¿O cómo se puede mejorar sus propias condiciones? Porque es difícil. Primero, el niño que está dentro de un recinto del Sename evidentemente viene con un problema anterior y con un contexto que le ha sido adverso, y ningún niño va a llegar feliz a un centro del Sename, porque está perdiendo a su familia finalmente, está perdiendo su contexto y a lo mejor ha sido abandonado, violentado y cuantas otras cosas. Y lo que uno aspiraría o lo que uno querría es que dentro del Sename encontraran cierto grado de afecto. No sé si amor, no sé si va a alcanzar, porque eso es una cosa que se desarrolla más genuinamente, pero sí contención, afecto, etcétera. ¿Cómo dotas tú a estos trabajadores de trato directo para que puedan acoger a esos niños y no los vuelvan a vulnerar en sus derechos, en su
infancia, que es la parte más importante de la vida de un ser humano. Bueno, ahí está la integralidad de las políticas públicas en materia de infancia. Cuando hablamos de que los niños puedan tener representación jurídica, cuando haya la posibilidad de visitar los centros, garantizar el bienestar de los niños dentro de los centros, cuando podamos trabajar con esos protocolos, hagamos las capacitaciones y también definamos ciertos instrumentos. Fíjate que hace poco el Sename nos pidió a nosotros que cediéramos los derechos sobre el libro de vida. El libro de vida es un instrumento terapéutico que se trabaja en la residencia y que permite que las cuidadoras, la gente de trato directo, vayan anotando en un libro aquellas cosas que son significativas para el niño. De tal manera de que cuando el niño se vaya del Sename, tenga un libro donde aparece su historia, aparece su identidad, aparece la cuidadora, que muchas veces son 3 o 4 dentro de un periodo porque tienen alta rotación, la cuidadora que estuvo en momentos claves de su vida. Eso es súper importante, pero hay que dotar de esa herramienta, hay que dotar de esos instrumentos, hay que capacitar, hay que entrenar, hay que establecer protocolos adecuados, hay que tener supervisión, hay que tener psiquiatras, hay que tener psicólogos disponibles para poder apoyar y hacer un mentoring adecuado a los cuidadores de trato directo, tal como tú dices. La población que llega es una población que está en conflicto, que necesita apoyo, que necesita los mayores recursos terapéuticos, pero que fundamentalmente necesita establecer un vínculo emocional. Y el cuidador de trato directo es clave en eso. Por eso que no hay que olvidarlo y hay que fortalecer esas capacidades. Marcelo, otra de las discusiones que se ha dado dentro de la comisión investigadora ha sido el rol de Solange Huerta, que es actualmente la directora del Sename. Se ha hablado aquí de la posibilidad de hacer un sumario dentro del servicio, porque se acusa cierta acumulación de recursos. Recordemos que se le han inyectado recursos al Sename como una medida más inmediata para intentar mejorar la gestión, y justamente Solange Huerta ha estado mandatada a mejorar la gestión de este servicio sin tener que esperar a la nueva legislación, porque eso obviamente demora. Eso sí, la comisión pide que haya urgencia para esta ley que va a establecer que el Sename se convierta en 2 servicios distintos. Mientras eso ocurre, la gracia sería con esos recursos poder inyectarle esos recursos a la institución y poder hacer mejoras. ¿No se ha hecho eso? Es decir, ¿se han quedado aposados esos recursos y todavía no se traspasan a la gestión del Sename? ¿Por qué se dice que se podría sumariar a Solange Huerta? No sé qué mirada tienes tú de la gestión de ella, si en los meses que lleva ha podido efectivamente agilizar los procesos del Sename. Mira, yo he visto que efectivamente se han estado trabajando en algunos conceptos importantes, como por ejemplo capacitar a alguna residencia o a los centros de administración directa en temas de intervención y de reunificación familiar, esta idea de poder visibilizar mucho más la familia, en incorporar algunas herramientas de gestión, etcétera, pero no va a los cambios estructurales. Y yo creo que hoy día está ralentizada la operación del Sename a la espera de esta nueva configuración del nuevo Sename. Respecto de los recursos, acá es clave, o sea, la deuda por 80 bis es alrededor de 8.000 millones de pesos. El 80 bis es un instrumento que tienen los tribunales de familia para obligar a una residencia a recibir un niño. Y contra eso, la residencia tiene que recibir un pago, porque si no, precisamente está diluyendo su capacidad de actuar entre la subvención que le llega por Sename y la cantidad de niños que hay en esa residencia. ¿Y eso qué significa? Que entonces hay residencias que reciben a los niños sin contar con todos los recursos, sin contar con todos porque hay residencias que definitivamente no pueden recibir más niños. Es que esa posibilidad hoy día no existe en los tribunales. Si el tribunal de familia a ti te obliga... Te tienen que aceptar al niño. Te tienen que aceptar al niño, y por eso se genera una cuenta en el 80 bis que el Sename tiene que pagar. Ahí ya llevamos 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos es mucha plata para una residencia que administra con los recursos al límite. No, y hay que entender que esos recursos van a la atención de los niños. Exactamente. Si no se reciben los recursos, ¿cómo vas a tener tú un psiquiatra que los pueda atender, un psicólogo, los medicamentos? Imposible. Y esos son recursos que van extra subvención, que en el fondo es algo que no estaba planificado por parte de la residencia. Por lo tanto, son clave. Y eso pone en crisis, obviamente. Hay residencias que han estado cerrando. Hay residencias que no se están presentando a las licitaciones. Entonces, evidentemente, si habiendo recursos no se está resolviendo situaciones que son críticas en esas materias, hay una situación donde administrativamente cabe preguntarse si se ha hecho lo mejor. Bien, pues Marcelo, ojalá que todas estas conclusiones de la comisión, también el trabajo que han hecho ustedes y lo que tú rescatas además, se pueda ir implementando para ir mejorando el Sename y no esperar necesariamente la legislación, que va a ser importante, pero la urgencia es mucho más urgente, valga la redundancia, que esperar a la ley. Así que es mucho más apremiante para todos esos niños que a esta hora están hoy día en un centro del Sename. Muchas gracias por tu análisis. Gracias. Que te vaya muy bien. Igualmente. Que tengas una buena jornada.